Cristo, el fundamento de la fe, fue el tema que prediqué la semana pasada con el texto: vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y en ese sermón yo les dije que en Romanos Pablo usa 115 referencias respecto a Cristo. También les comenté que Pablo siempre habló de Cristo argumentando con las Escrituras lo que él dijo, y señala 28 referencias del Antiguo Testamento en su libro argumentando lo que él dijo. Y también les dije que la cristología ha sido afectada siempre desde Génesis, como se lo voy a hacer notar en el sermón hoy, pero está siendo atacada en el seno de la iglesia, adentro mismo de la iglesia. Y les hice una comparación del ataque que tenemos entre Reina Valera y la NBI, y les hablé del desarrollo del ataque a la cristología. Les hablé, hice una aclaración primero y luego les hablé de la ley del aborto, les hablé de LGBT, les hablé de igualdad de género, la eliminación de la violencia contra la mujer. Hice las aclaraciones pertinentes y les dije que no nos sorprendamos si hay quien quiera pedir que las cartas del apóstol Pablo sean eliminadas. También les expliqué eso y les dije, ¿qué debe hacer la iglesia ante todo esto? Les dije entonces que no tenemos que pensar, ay hermano, pues estamos al fin de los tiempos y tiene que suceder, vamos a llorar nuestra desgracia y esperar que suceda. No, la iglesia tiene que actuar, porque mientras estamos en esta tierra somos luz y somos sal, y tenemos que hacer esa función de luz y sal. Y hermano Jorge entiende muy bien este asunto que estoy diciendo, ¿verdad? Porque el hermano siempre está luchando para que la iglesia haga presencia en este tiempo. Y también les dije que la segunda cosa que tenemos que hacer es fundamentar nuestra fe en Jesucristo, cuando les dije con el texto: vosotros sois llamados a ser de Jesucristo. Y luego les recordé que los nombres de Jesucristo en la Escritura hablan de su naturaleza y que tenemos que aferrarnos a esos nombres de Jesucristo, ¿verdad? Él es león, es rey, es Señor, es todopoderoso. Nos debemos aferrar a Él. Y también les dije que afirmemos nuestra fe en Jesucristo. Con base a eso, hoy quiero continuar con el tema de la semana pasada. Hoy es la segunda parte. El tema es Cristo, fundamento de la fe, parte 2. Y el texto que voy a usar hoy se parece y habla acerca de Romanos también, en el 9:5, y dice así: según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Ahora diga conmigo el texto de hoy: según la carne vino Cristo, el cual es Dios. ¿Dónde está eso? En Romanos 9:5. Ese texto está hablando de las dos naturalezas de Cristo, humana y divina. En este momento, ¿cómo está Cristo en el cielo? ¿Solamente como Dios y dejó de ser hombre? No, Cristo sigue siendo hombre. Él es 100% Dios y 100% hombre. Este es el misterio de la piedad que Pablo dice en la Biblia, en Timoteo 3:16, ¿verdad? Bueno, y hoy quiero profundizar lo que dije que iba a profundizar. Como es la parte 2, quiero hablar del ataque a la cristología en las versiones. Les hablé acerca de que la semana pasada les dije de que la NBI es una alteración que no viene conforme a los originales, y hay quien dice que sí, pero yo estoy argumentando que no, y hoy voy a continuar con esa argumentación. Quiero profundizar por qué la NBI no es confiable en plenitud, plenamente. Y alguien me pregunta, ¿la NBI, hermano, es la palabra de Dios? Y yo digo, sí, sí es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no hay que confiar mucho en ella si es la palabra de Dios? Bueno, es la palabra de Dios, pero está adulterada. Como cuando usted va a comprar coco, agua de coco, y le dan 3 litros por 10 pesos. Y dice, ¿por qué está muy barato este coco?
y usted lo toma y sabe a azúcar y sabe a agua, apenas le queda lo de coco. ¿Por qué? Porque está adulterado. Entonces, ¿es coco? Sí es, pero adulterado. ¿Es leche? Sí, pero está adulterado. Esa leche de vaca tiene un poquito de agua, por eso es mucho lo que rinde, está adulterado. Así sucede con la palabra de Dios en esa versión, y como esa versión otras. ¿Es la palabra de Dios? Sí, pero está adulterada. ¿Cómo es que se adulteró? Bueno, existen, voy desde la raíz para explicar esto. Podemos decir 3 fuentes donde vienen las Biblias: el código sinaítico, el código vaticano y el Textus Receptus, que también se conoce como el texto mayoritario. De esas 3 que son mamá, de ahí vienen las Biblias. ¿Ya? Entonces, el Textus Receptus o el texto mayoritario, también le llaman texto recibido, TR, es el nombre que reciben aquellas ediciones del texto griego del Nuevo Testamento, cuya mayoría se compilaron en la época de la Reforma del siglo XVI. Esta edición textual involucra más de 5,000 manuscritos descubiertos. Fueron compilados en diferentes ediciones, cuyos autores tenían alguna de estas familias de manuscritos en su poder. La NBI viene del Sinaítico y del Vaticano. De ahí viene. El Sinaítico y el Vaticano son textos minoritarios. ¿Qué significa eso? Que menos del 5% de los 5,300 manuscritos que contienen en total, contiene esas traducciones. El texto mayoritario es el texto reflejado en más del 90% de los más de 5,000 manuscritos totales o parciales. También el texto mayoritario es más antiguo que los textos sinaítico y vaticano. También el texto mayoritario, escuche lo que voy a decir, es el que aparece de manera aplastante en los documentos cristianos primitivos. Por ejemplo, si vamos a esos escritos del texto mayoritario o el Textus Receptus, dice: Dios fue manifestado en carne. Vamos a los otros textos y dice: Él fue manifestado en carne. Ya no dice Dios, y Él puede ser cualquier Él, pero ahí específicamente dice: Dios fue manifestado en carne. También, escuche lo que voy a decir, el texto mayoritario sirvió para las traducciones de las Biblias de la Reforma, como la Reina Valera en español, la versión de Ginebra o la versión del Rey Jaime en inglés, que usan los americanos, o la versión de Lutero en alemán. Ellos se basaron del Textus Receptus, de donde viene la Reina Valera. Es lo que hay que notar. Entonces, ¿cuál es la razón por la que, en vez de basarnos en el texto mayoritario, otros textos se basan en el texto sinaítico vaticano? ¿Cuál es la razón? La razón es horriblemente fuerte. Hay una conspiración de carácter ocultista. Quiero que noten esto. Hay una conspiración de carácter ocultista. ¿Es posible que el ocultismo se meta dentro de la iglesia? Sí. Hermanos, en el cielo, donde está Dios, en el trono de Dios, no entra el diablo. Pero cuando los ángeles en el segundo cielo, van y están allá, también se mete el chamuco ahí para acusar a los hijos de Dios. ¿No eso dice la Biblia? Amén. Se mete para acusar a los hijos de Dios. Ahora, si en el segundo cielo el diablo va para acusar, ¿se puede meter el diablo en la iglesia, sí o no? Claro que se puede meter. Dice un amigo mío de
de otro estado, que estaba en culto avivado poderosamente, y dice que mientras el culto estaba avivado, una mujer se endemonió. ¿Y quién era esa mujer? La presidenta de las damas. Santo Dios. Y cuando le empezaron a hacer preguntas después, ella dijo: es que la verdad yo practico la brujería. Ahí está, presidenta de damas practicando brujería, metida dentro de la iglesia. ¿Cómo entró? Esa es la pregunta. ¿Cómo entró? Ahora, ¿puede entrar o no puede entrar? Claro que puede entrar. Eso es lo que pasó con las versiones para tratar de tergiversar la fe de los hijos de Dios. Les dije la semana pasada, en la primera parte del sermón, si nos quitan a Cristo, nos quitan oración, nos quitan ayuno, con el supuesto argumento de que no está en el original, ¿qué nos quedó? No nos quedó nada. Entonces, tengo que argumentar lo que dije la semana pasada. Entonces, Westcott y Hort, cuyas fotos les enseñé la semana pasada, no solo defendían una idea o una ideología antibíblica, sino que eran ocultistas. Su labor arrancó, quiero que noten esto, de unas posturas teológicas claramente establecidas, cuya victoria se deseaba imponer por cualquier medio. O sea, antes que ellos entraran para perturbar la iglesia, sabían a qué le están entrando. No fue una inocentada, no los engañó Satanás para entrar, sino junto con Satanás se metieron. Y voy a dar argumentos. Por ejemplo, negaron, Westcott y Hort negaron la inspiración de la escritura, por ejemplo. Y voy a darles ejemplos históricos. En 1851, Hort señalaba cuál era a su juicio la herejía ortodoxa común. Decía que era la inspiración. ¿Qué es la ortodoxia? Es la doctrina sana que se había creído con base al Tectus Receptus. Una doctrina Cristo salva, Cristo sana, las doctrinas que conocemos todos. Entonces ellos decían: eso que creen la iglesia ortodoxa no es muy bueno. Ellos dicen que de Génesis a Apocalipsis la palabra de Dios está inspirada. Y decían ellos: nosotros no creemos en esa inspiración de Génesis a Apocalipsis. Y empezaron a atacar bajo el agua, como tuzas se metían bajo la tierra, bajo el agua se metieron. Y los evangélicos, decían ellos, me parecen pervertidos. Así tildaban a los ortodoxos. Me temo que las diferencias más serias, decían, que existen entre nosotros, ellos y los evangélicos ortodoxos, giran sobre el tema de la autoridad, especialmente la autoridad de la Biblia. Ellos no creían que la Biblia era la autoritativa palabra de Dios. Hermano, ¿cómo enfrentamos nosotros a los demonios? Con la autoridad de la palabra de Dios. Si estos señores no creían ayuno, no creían oración, no creían el poder del nombre, y como voy a hacer notar otras cosas que no creían, ¿cómo se enfrenta a los demonios? No se puede. Claro, si ellos vienen de un trasfondo de brujería, tienen que quitar esas cosas en la Biblia. ¿Sí me explico? Entonces, no solo no creían en la inspiración de las escrituras, sino negaron la divinidad de Jesucristo. Comentando sobre Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Comenzando con eso, ellos en Juan 1:1, en vez de decir que ese libro predica de que Cristo es Dios, ellos decían así: la preexistencia del verbo no es afirmada de manera clara. Y añadieron: porque el verbo era personalmente distinto de Dios y solo esencialmente Dios. Es decir, no está diciendo Juan 1:1 que Cristo es Dios. Y desde ese punto de vista, ellos negaban la divinidad de Jesucristo.
Por ejemplo, también en 1 Pedro 1:3 dice que Jesús es Señor. Y respecto a este texto, Hort señala, en todo este uso primitivo, Kyrios es la palabra griega para Señor, probablemente no representa Adón de Adonai, sino el cercano equivalente al arameo mar, en ocasiones aplicado a los maestros por los discípulos. En otras palabras, decía Hort, Pedro no solo no habría afirmado la divinidad de Cristo, sino que se habría limitado a considerarlo como un simple maestro, no Señor, sino maestro. Entonces, así como estos casos, tampoco creían en la resurrección corporal de Cristo. Ellos decían, quien resucitó realmente es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero Cristo nunca resucitó corporalmente, porque el texto, cuando habla de la resurrección, habla del cuerpo de la iglesia, no de su cuerpo. Aunque hay muchos textos que afirman que Él resucitó corporalmente, pero estos señores, tratando de tergiversar el texto, decían eso. Aparte, negaron la doctrina de la expiación. ¿Qué es la doctrina de la expiación? La doctrina de la expiación enseña, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así enseña la doctrina de la expiación. O sea, que nosotros somos lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Cuántos son lavados con la sangre de Jesucristo? Amén. ¿Cuántos son lavados con la sangre de Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. Somos lavados con la sangre de Cristo. Pero escuchen lo que estos señores decían. Decían así: he trabajado tan a fondo en vano para aprender en cierta medida lo que es esta idea, que espero que profundizarás y ampliarás las nociones que ya me has dado. Le dice un compañero a otro de estos dos: soy bastante consciente de que en lo que he escrito he pronunciado solo unas pocas objeciones a la creencia corriente, pero así tiene que ser. El lenguaje, le escribe uno a otro, el lenguaje no puede definir con cuidado el arrebato de horror sobrecogedor que se mezcla con mis pensamientos cuando escucho que se afirma que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. A mí, decían estos, me causa horror eso. ¿Cómo que sin derramamiento de sangre? Así que ellos, como pensaban que no cuadraba con el texto griego, cambiaron el sentido porque dijeron, es que no cuadra en mis pensamientos, me da horror pensar en la sangre de Cristo, decían ellos. Ahora, hermano, ¿a qué cristiano fiel le da horror la sangre de Cristo? A nadie. Al contrario, el apóstol Pedro dice, su preciosísima sangre que fue derramada por nosotros, dice Juan, para propiciación de nuestros pecados. ¿Cuántos aplauden la sangre de Jesús? Gloria a Dios para siempre. ¿Hay poder en la sangre o no hay poder en la sangre? Hay poder en la sangre preciosa de Jesús. Entonces, estos señores, ¿por qué pensaban así? No es extraño, porque Westcott y Hort formaban parte de una conspiración ocultista. Y aquí permítame en los próximos minutos hacerles una pequeña explicación al respecto. Por ejemplo, en 1840, Westcott ya había comenzado a manifestar notable interés por el mormonismo, procurándose y estudiando el libro de Mormón. 2 años después, tenemos datos que el mismo Westcott acudía a hechiceros. Y como acudía a hechiceros, se metió tanto en eso que le escribió una carta a alguien de la manera siguiente: por la tarde voy con Tom el brujo, pero no se atreve a actuar delante de nosotros. Eso le escribió a unos compañeros. Entonces formaron el Club Hermes. En su contexto cultural, Hermes se refiere a Satanás, y ellos formaron el Club Hermes, el club de Satanás. Más adelante, en 1851, fundaron lo que le llaman el gremio fantasmal.
Y ellos creían en los fantasmas abiertamente, pero obviamente desde el punto de vista demoníaco, ¿no? Entonces, en 1852, mientras repartía junto con Horst, Westcott, literatura del gremio fantasmal, también Westcott realizaba la siguiente afirmación en relación con el Textus Receptus y la traducción de la Biblia basada en el mismo. Decía esto: estoy sumamente ansioso por proporcionar algo que pueda reemplazar al Textus Receptus. Entonces, con satanismo, con ocultismo, con brujería y con gremios, grupos secretos, él se puso a estudiar teología paralelamente. Después fue nombrado, aquí tengo el dato es exacto, fue nombrado uno de los líderes del tiempo de él, como uno de los principales, como si dijéramos el presbítero de este tiempo. Fue nombrado. Entonces, ya siendo presbítero de una congregación anglicana, practicando la brujería y tratando en su corazón de atacar el Textus Receptus, por la soberana voluntad de Dios, porque así Dios lo permitió, lo nombran a él como parte de los que van a revisar el griego original. Y cuando lo nombran para esta revisión, es ahí donde él inserta, ya con el satanismo en la cabeza, inserta la alteración al Textus Receptus, y se creó una versión de donde viene finalmente la NBI. Así fue como entró dentro del seno de la iglesia. Hermanos, este ataque fue frontal. Y cuando se creó eso, y no solamente la NBI, hay otras versiones con ese mismo perfil, pero estos señores no disfrutaron mucho tiempo de su triunfo. Su vida se extinguió de manera prematura. Por ejemplo, Hort se vio ligado a una confusión creciente mezclada con alcoholismo. Hort terminó siendo alcohólico. Entonces, teólogo, líder anglicano, presbítero, por decir en mi lenguaje algo actual, satanista, inmerso en la traducción de la Biblia, y termina siendo alcohólico. Ese hombre fue el que antes, obviamente, de la NBI, formó parte del desenlace hasta que llegó a la NBI, de la traducción que llegó, ¿qué? Adulterada. Ahí es el trasfondo, por eso viene adulterada esa versión. Ahora, eso, si nosotros lo ponemos como parte de nuestro credo actual, mire cuál es el problema. No creer en la resurrección corporal de Cristo, no creer en el poder de la sangre de Cristo, no creer que Jesucristo es Dios. ¿Qué nos quedó? Si creemos todo lo que trae esta versión, ¿qué nos quedó? No nos quedó nada. Por eso, mucho ojo, hermanos. Cuando usted lea o estudie la palabra de Dios, léalo y estúdielo en oración. Discierna lo que está leyendo, porque dentro del seno de la misma iglesia ya se metió Satuch, ya está metido ahí el chamuco. El Señor lo reprenda. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que tomar en cuenta, número uno, que la palabra de Dios está protegida por Dios. Dígalo conmigo. La palabra de Dios está ¿qué? Protegida por Dios. Otra vez, la palabra de Dios está protegida por Dios. Hermanos, Dios es fiel a su palabra. Yo puedo creer que la versión 60 que tengo es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que cuando venga tiempos de crisis, usted aférrese al Dios de la palabra, a la palabra de Dios, que es Dios hablando a su corazón. Los que están enfermos y están pasando una crisis en su salud, quiero pedirles un favor: aférrense a esa palabra que tienen en sus manos. Es la palabra poderosa de nuestro Padre Celestial. ¿No le ha pasado a usted que cuando pasa una crisis en salud y usa esa palabra, Dios le conforta con esa palabra? Por el fruto de esa palabra
todos los que estamos aquí éramos perdidos, pero ahora somos salvos, lavados con la sangre preciosa por el poder de esa palabra de nuestro Padre Celestial. Alguien aplauda a Jesús, por favor, en esta preciosa hora. Dele gloria a Dios. Aleluya. Dele gloria a Dios por esa palabra y por el poder del nombre de Cristo Jesús. Siga usando el poder de la sangre. Siga usando el poder del nombre. Jesús resucitó corporalmente y Él está aquí en este día. Está aquí en este lugar, en la presencia de la iglesia está Jesús. La iglesia está ante la presencia de Jesús y Jesús se para frente a la iglesia para declarar que Él sigue siendo el Dios todopoderoso. Alguien alaba el nombre de Cristo Jesús. Dele gloria a Dios, por favor. Dele gloria a Dios por siempre y para siempre. Jesús es verdadero. Ahora, el ataque contra la cristología termina en victoria. Quiero hacer notar eso. En toda la historia, desde el principio hasta los últimos tiempos, que son los que nos tocan vivir, la cristología va a ser atacada desde diferentes ángulos. Siempre el diablo ha querido borrar del mapa a Cristo y a su iglesia. Cuando Jesús iba a nacer, mandó matar a todos los niños el diablo a través de Herodes. Herodes no era el diablo, Herodes era un rey. Pero el diablo lo usó como un medio para matar a todos los niños, para que entre ellos muriera Cristo. No lo logró. Alaban a Jesús. Hay quien dice, porque si usted nota que de Abraham iba a venir el Hijo de Dios. Hay quien dice que Sara era estéril porque de alguna forma el diablo estaba interviniendo en eso. Y milagrosamente Sara dio a luz a Isaac. Pero cuando Isaac se casa con Rebeca, ¿verdad? Y finalmente tuvo a su hijo Jacob se casó con Raquel. De Raquel iba a venir el Mesías y Raquel era ¿qué? Estéril también, ¿sí o no? Y así vamos a notar que en la genealogía siempre hubo intervención del enemigo para entorpecer el nacimiento. Ay, hermano, no exagera usted con eso, no. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo: yo voy a levantar de ti una nación. Ha querido destruir esa nación, no ha podido y no va a lograr, que es Israel. A través de esa nación vino el Mesías. Jesús mismo dijo: la salvación viene de los judíos. Y ha querido exterminar a Israel, no ha podido. Como no pudo y Dios cambió momentáneamente su trato con Israel a favor de la iglesia, ahora quiere destruir a la iglesia. Pero así como no ha podido desaparecer del mapa a Israel, tampoco va a poder desaparecer del mapa a la iglesia. Porque escúchelo bien, aunque seamos perseguidos, aunque seamos dispersados y aunque seamos muertos, el nombre de Jesús va a terminar prevaleciendo. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Mataron a Pablo y la iglesia continuó. Mataron a Cristo y Él resucitó. Alabado sea Dios para siempre. Mataron a Pedro y la iglesia continuó. Mataron a Esteban y la iglesia continuó. Y en la historia han quemado Biblias y han cerrado templos, pero la iglesia sigue avanzando para la gloria de Dios. En esta pandemia, de alguna forma el enemigo ha querido amedrentarnos. Pero así como muchos se han prostituido en pecado en esta pandemia, muchos en la iglesia se han metido más en oración, se han metido más en ayuno, se han metido más en clamor. Y en muchos cientos de predicación que no se transmite, hay pueblo guardado clamando a Dios que tenga misericordia, que tenga misericordia. Y yo espero un avivamiento de la iglesia en medio de la tribulación, para que todos veamos, aunque sea puertas cerradas, la gloria del Señor. Porque cielo y tierra pasará, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Atacarán a la iglesia de Cristo, pero el pueblo de Cristo prevalecerá. Porque la iglesia no está fundada sobre un concilio, está fundada sobre la roca que es Jesucristo el Señor. Alaban a Dios, aplauda a Dios por esto. Aplauda a Dios por esto. Dele gloria a Dios por esto. Dígame por esto. Siga firme.
siga orando, siga ayunando, siga peleando la batalla de la fe hasta que vea la gloria de nuestro Padre Celestial. Si yo llegase a fallecer, la iglesia no va a desaparecer. Se lleva a Cristo a un Francisco Cobó, se levantan 10 Francisco Cobó. Alaban a Jesús, porque la iglesia no está sujeta a un hombre, la iglesia está sujeta al hombre Dios, al Dios hombre, a Jesucristo el Señor. Entonces lo que estoy subrayando en este sermón es que usted permanezca en Jesucristo, permanezca en Jesucristo, permanezca en Jesucristo, el cual es Dios. Alaban a Jesús, Él es el fundamento de nuestra fe. Así que, hermano, en este punto yo le hago notar entonces que esto del ataque contra la cristología no es nuevo. Hay una guerra entre dos simientes. ¿Desde cuándo? Desde Génesis. Vamos a leer Génesis 3, 14 al 15 en esta ocasión. Vamos a leerlo en la Biblia. Dice Génesis 3, 14 al 15 así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de la mujer? La raza humana, donde vino Cristo. ¿Y cuál es la simiente de la serpiente? Entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuáles son las dos simientes? La simiente de la mujer es Caín, Abel, hasta Cristo, del cual vino Cristo. Pero la simiente de la serpiente, ¿cuál es? Es importante señalar eso. Entonces, la simiente de la serpiente, escúchenlo bien, porque no estamos viendo a la serpiente como un animal ahí, sino está representando a Satanás ahí. ¿Quién fue que habló? ¿Satanás o la serpiente? Fue Satanás, que usó a la serpiente como un medio. Entonces la simiente de la serpiente, podemos decir que incluye a los demonios y a cualquiera que promueva su reino de tinieblas, aquellos cuyo padre es el diablo. Vamos a Juan 8:44. Mire cómo dice la escritura. Juan 8:44 dice así, en la Biblia dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora vamos a Efesios capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo leemos ahí? En Efesios 2:2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La simiente de la serpiente son los demonios, pero también todos los que actúan debajo de su influencia y su poder. ¿Sí me explico? Entonces, quiero que note esto. Hay una guerra espiritual en esas dos simientes. Dios usa a sus aliados y el diablo usa a sus aliados. Unos están en contra de Cristo y otros están a favor de Cristo. Pero escúchelo bien, en la historia bíblica, el fin es que va a terminar, oh Dios, triunfante la iglesia. Hallo gracia ante ti, mi Padre Celestial. Va a terminar triunfante la iglesia a través de Jesucristo. Porque quiero que lo veamos. En la cruz, Satanás hirió a Cristo. Y Satanás hirió a Cristo en el calcañar. Pero Cristo le dio un golpe mortal en la cabeza. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Escúchenlo bien. Satanás es muy super, archi, mega, hiper poderoso. Más que cualquiera de los que estamos aquí. Pero no es todopoderoso. Porque el todopoderoso
está sentado a la diestra del trono de Dios. Se llama Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando Cristo estuvo en la cruz, Satanás le golpeó el calcañar a la mujer ahí. La mujer sufrió horriblemente y estaba Cristo en la cruz. Pero en la cruz, lo que para Satanás era triunfo, porque iba a morir Cristo, la muerte de Cristo surgió en victoria contra Satanás. Vamos a leerlo en la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Quiero que lea conmigo contundentemente esto en esta tarde, hermano. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, ¿y qué? Y clavándola en la cruz. Decía: Francisco Cobó debe morir por su pecado. Esa acta de muerte Jesús la tomó y la clavó en la cruz. Aleluya. Y dijo Cristo: Francisco Cobó sí debe morir por su pecado, pero yo tomo su muerte y yo muero en su lugar. Y por su muerte Jesús de Nazaret nos dio vida para la gloria de su bendito nombre. Si alguien va a aplaudir, aplauda fuerte a Jesucristo el Señor. Aleluya. El borracho, el adúltero, el fornicario, Dios toma su pecado y lo clava a Cristo en la cruz. Pero aún más, no solo golpeó al pecado en la cara, sino el versículo 15. Lea conmigo por favor lo que aparece en pantalla ahora en el versículo 15. ¿Cómo dice? Y despojando a los principados y a las potestades, léalo conmigo, los exhibió, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Aplausos a Jesús de Nazaret, mi Señor verdadero, mi Señor santo y todopoderoso. Aplausos a Jesús de Nazaret. Triunfó. ¿Quiénes son los principados? Vamos a Efesios capítulo 6 versículo 12. Pongan la pantalla por favor ahora. Vamos a contextualizarlo. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A esos demonios, a esos diablos, Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. Así que cuando un demonio viene, por más poderoso que sea, a nosotros nos puede vencer, pero a Cristo no, porque son demonios derrotados ya por Jesucristo. ¿Qué es lo que permite Dios? Dios permite que venga. No voy a subestimar el poder del diablo. Yo sé que el diablo es muy poderoso, ¿no? Hay creyentes que me dicen: písela, es un simple gatito. Simple gatito, porque no lo he enfrentado a usted. Yo lo he tenido frente a frente a los demonios. La vez pasada, mientras estamos echando fuera un demonio, el demonio, usando los ojos de la persona endemoniada, me empezó con su mirada a penetrar, y yo le resistí la mirada. Pero mientras las dos miradas, la del endemoniado que estaba usando el demonio y la mía, se cruzaban, yo sentía, Dios mío, millones de hormigas en mi cara. Pero mientras sentía millones de hormigas en mi cara, yo le decía: hay poder en la sangre, hay poder en el nombre. Resistiendo mirada a mirada hasta que agachó la cabeza. No por mí, porque son enemigos derrotados por Jesucristo en la cruz. ¿Y qué va a hacer en el cuerpo? En el cuerpo va a pelear para que no salga. Pero si usted resiste, la palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. El problema del cristiano es que no resiste. Apenas le dice: te voy a matar si yo salgo del cuerpo y me meto en ti. Y como el cristiano anda con su guardadito, pues hermano, Dios le bendiga, tengo otra agenda. Ahí se va a hacer su agenda. Pero si usted está bien con Dios, el diablo dice: salgo de él y me meto en ti. ¿Qué te vas a meter en mí? Yo tengo a Cristo, tengo el poder de la sangre,
Tengo el poder del nombre. Alabado sea Jesús para siempre. Yo soy de la simiente de Abraham. Yo soy de la simiente de esa simiente victoriosa donde vino. Yo soy de Jesucristo. Alabanzas a Dios. Le dicen gloria al Señor en esta tarde. Hermano, no se achicopale. Ahora que hay mucho COVID, ¿sabe qué tiene que hacer? Ciérrese en su cuarto, clame a Dios, camine a la izquierda, camine a la derecha. En el nombre de Jesús echamos fuera todo diablo. Por la palabra tomamos autoridad. Pelee esa batalla de la fe. Si usted se cansa de pie, hermano, camine. Si no, siéntese y empiece a clamar. Si se cansa sentado, bótese a boca arriba y empiece a clamar. Se cansa boca arriba, póngase de rodillas y siga orando. Se cansa de rodillas, otra vez póngase de pie, ande brincando, corra, pero proclame el poder del nombre. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Va a ver usted si la gloria de Dios no va a venir. Y si en la soberana voluntad está que usted se muera, se va a morir, pero proclamando el poder del nombre de Jesucristo el Señor. ¿Alguien le da gloria a Dios? Póngase de pie todo el mundo ahora. Póngase de pie todo el mundo ahora. Me estoy explicando, hermano. Así que la enemistad de Satanás con la simiente de la mujer fue inútil, pues esta te herirá en la cabeza. Herir la cabeza de la serpiente significa la derrota. Así como mediante una mujer Satanás introdujo el pecado y la muerte en el mundo, también mediante la simiente de la mujer Dios conquistaría el pecado, la muerte y a Satanás. Y quiero que leamos 1 de Juan 3:8 en la pantalla, que dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, dígalo conmigo y grítalo conmigo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ay, Señor, aplauda al Rey Jesús, por favor, en esta hora. Hermano, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Hermano, está usted en el camino correcto, permanezca en ese camino. Hermana, va usted bien, permanezca en ese camino. Hermano, va caminando firme, permanezca en ese camino. Siga arrebatando alcohólicos, drogadictos y cuánta gente. Siga arrebatándolo para Dios. No bajemos la guardia, no dejemos de pelear, no dejemos de luchar, no dejemos de caminar, porque el Cristo en el que hemos creído es fuente de victoria, de gracia y de poder. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esto es lo que Romanos está enseñándonos acerca de Jesucristo, hombre, el cual es Dios. Alaban a Jesús. Vamos a adorar un momento a Jesús en esta mañana. Yo con este sermón he venido a alentar su fe, a recordarle que hay 2 simientes, a recordarle que hay una guerra constante. Pero si usted se aferra en Jesucristo, va a vencer. Va a vencer. Hermana Mayra, va a vencer. Va a vencer. Alabanzas al Señor. Hermano Flores, va a vencer. Va a vencer. Hermano Basulto, estamos aferrados en la roca verdadera. Él es Cristo. Vamos a vencer. Vamos a vencer para la gloria de nuestro Padre Celestial.